Dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, id y haced discípulos, verso 19, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero que trabajemos en estos minutos en esta palabra y que podamos ver algunos principios para discipular las naciones. Tenemos una tarea gigantesca delante de nosotros, no es para nuestros días, que el mismo Jesucristo nos comisionó, y es discipular a toda la nación. Levante su mano conmigo, diga conmigo: hay una tarea, un llamado, y es discipular la nación. No solamente se trata de discipular individuos, sino Dios nos mandó a discipular las naciones. Por eso Isaías dice: y las naciones andarán a tu luz o al resplandor de tu nacimiento. Porque de eso se trata, hermanos. Somos una nación dentro de otra nación, y lo que Dios nos ha dado y lo que Dios ha plantado en nuestras vidas es para que nosotros lo multipliquemos. Todo lo que Dios ha puesto en nuestra vida no es para que lo dejemos encerrado en cuatro paredes, sino que lo exportemos. Todo lo que Dios hace o quiere hacer con nosotros es de exportación. Por eso todo lo bueno que Dios ha puesto en su vida, dones, talentos, llamados, no es para que usted y yo lo dejemos en este lugar, sino para que lo llevemos a los vecinos, a las casas, a la familia. Por eso, gracias a Dios por el proyecto Casas de Paz, de visitar familias, casas, porque la necesidad se encuentra en las casas. Jesucristo expresó esto y dijo: todo poder me ha sido dado, y todo poder yo se los paso a ustedes para discipular naciones. Y Él nos transfiere ese poder. Y Jesús dijo: todo poder me ha sido dado, por tanto vayan y discipulen las naciones. Ese poder se traduce en autoridad delegada, permiso legal. Eso significa que usted y yo no somos ilegales, sino que somos legales. Diga conmigo: yo soy legal. Porque a veces pensamos que nosotros lo que estamos dando, lo que estamos llevando es ilegal, que es ilegal. Entonces a veces, cuando usted no se siente legal en algo, entonces usted siente el temor, el miedo a qué dirán. Pero la palabra dice que el Señor nos dio la autoridad, nos delegó esa autoridad. Eso significa que usted y yo no somos ilegales. ¿Sabe quién es ilegal? Satanás es ilegal para trabajar en tu territorio. Y con toda la ilegalidad que él carga encima, sí hace su tarea y la hace muy bien. Pero usted y yo tenemos la legalidad de parte de Dios de formar familias, de transformar hogares, transformar casas, y esa es nuestra tarea. Por eso, hermano, levante su mano y diga conmigo: yo soy legal. Es legal que usted ore por las personas y se sanen. Es legal que usted hable por la gente del evangelio de transformación y que vea transformación. Es legal que veamos sanidad en nuestro territorio. Es legal la prosperidad de Dios para tu vida. Es legal la sanidad. Usted y yo somos legales. Significa que tenemos autoridad de parte de Dios. Por eso nunca haga las cosas con miedo, con temor. Siempre donde usted vaya a su trabajo, a su tarea, usted tiene el permiso de Dios, la autoridad de Dios para imponer manos, para reprender demonios, para traer la autoridad de Dios. Por eso siempre cuando usted venga a un lugar o entre a un lugar, nunca entre con la cabeza gacha. El diablo quiere que usted ande con la cabeza gacha, pero los hijos de Dios, hermano, andamos con la vista bien en alto, porque somos legales. Usted y yo somos legales delante de Dios. Aplauda fuerte al Señor. Usted es legal. Y siempre nos quieren hacer ver en los lugares que vamos que somos ilegales. A la iglesita, a la gentecita esa, a los cristianitos esos. Fíjate, yo tengo una pelea por la Villa Olímpica allá en Valencia. Bueno, la conoce, hay una valenciana por aquí. Yo le he pedido la Villa Olímpica. Yo me he reunido muchísimas veces en la Villa Olímpica, hasta que se metió un bendito árabe. Y perdón si hay un árabe aquí, pero allá en la autoridad, entonces está como funcionario público allí, de Funda Deporte en Valencia, y me niega la Villa Olímpica. ¿Por qué? Porque dice que nosotros somos cristianos y que eso no es para los cristianos. ¿Por qué? Porque él no es cristiano.
Él tiene otro Dios. Entonces usted y yo tenemos que pedirle al Señor la gracia. Y sabe que yo oro siempre al Señor, Señor, que lo muden ese tipo, que lo cambien, que se vaya a ese lugar, pero a mí la villa me la van a dar porque yo soy legal. Y la palabra dice, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será suyo. Hermano, toda nuestra tierra es herencia. Toda la tierra que tú ves es tu herencia. Dios le dijo a Abraham, eso es legal, hermano. Es legal que usted y yo poseamos y que crezcamos, que nos multipliquemos en nuestra tierra. No somos ilegales, somos legales en este lugar. Aplauda fuerte al Señor. Nos quieren hacer ver como ilegales, pero tenemos la legalidad de Dios, el derecho de Dios. Por eso nunca se acobarde. Usted vaya, golpee la puerta, golpee algo. La palabra dice, al que golpea se le abre, al que llama se le abrirá. Usted y yo tenemos que pedir. Las mujeres dice que pidieron y le tuvieron que dar. Las egipcias le dieron el oro. Hermano, porque hay que caminar con legalidad. Usted y yo no estamos aquí como ilegales. Bueno, como somos cristianos, entonces bueno, somos los desechados de la sociedad. No, somos enviados de parte de Dios. Tenemos la autoridad de Dios, por eso tenemos derecho y autoridad a tomar todo lo que nos corresponda y a caminar con la frente bien en alto. Hermano, usted y yo vamos a entrar a poseer nuestra herencia y vamos a ver el bien de Dios en nuestros días. Amén. ¿Puede decir conmigo amén? Entonces, Jesucristo nos dijo que somos legales. Toda autoridad me ha sido dada, por eso vayan. O sea, no estamos en ilegalidad, somos legal. Es legal ganar personas, es legal predicar, es legal reprender demonios y es legal que la gente abra su corazón al Señor. Y no solo Jesucristo dijo que le predicaras, sino que lo discipularas. Porque una cosa es predicar y otra cosa es discipular a alguien. Una cosa es decirle a alguien que Jesús le ama, eso es predicarle. Pero discipular es una tarea más superior y más desafiante, pero ese es nuestro llamado. Entonces el Señor nos mandó a discipular la nación. Diga conmigo, discipular la nación. Entonces no se trata solamente de predicar. Predicar, eso lo puede hacer o lo hacen cualquiera, pero discipular es una dimensión mayor y es la tarea que usted y yo tenemos que hacer. Comience discipulando a su familia, comience discipulando a su esposa, comience discipulando a sus hijos y usted va a discipular a toda la nación. Pero el mandato de Dios es a discipular la nación. ¿Qué tenemos que hacer? Diga conmigo, discipular la nación. Y Jesús dijo, y los bautizarán. El bautismo, en el verso 19, y dice, y los bautizarán en mi nombre, serán bautizados. El bautismo era usado como un acto de iniciación. La gente tiene que ser introducida en esta visión que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la visión que Dios nos ha dado? Diga conmigo, familias, transformación, finanzas. Levante su mano y diga conmigo, la gente tiene que ser bautizada con esta visión. Tome la mano de alguien y dile, tenemos que bautizar a la gente con esta visión. Espera un poquito y después continúa. Entonces nosotros tenemos que hacer introducir a las personas, que la gente no se quede solamente en la puerta, sino que conozca lo que estamos trabajando. Por eso la gente tiene que conocer lo que nosotros estamos llevando adelante, la visión. La gente tiene que ser bautizada en nuestra visión. Eso significa que usted tiene que dedicarle tiempo. La gente no se puede quedar solamente en los inicios de algo, sino que tiene que ser introducida en esta visión. Que estamos trabajando con familia. Diga conmigo, familias completas. Nosotros no creemos solamente en la salvación de los individuos. Sí vamos a ver familias completas venir a los pies del Señor y estamos peleando por eso, hay que pelear por la abuela, hay que pelear por el abuelo y si la abuela tiene casi 90 años hay que traerla porque esa abuela está más cerca del arpa que la guitarra y tiene que recibir a Jesús en su corazón, tiene que congregarse, tiene que recibir palabra en su corazón. Por eso nosotros tenemos que introducir a esta gente. Levante su mano conmigo, diga conmigo, esta visión es una visión de alcance, de familia, de transformación, de finanzas. Mueva sus manos, todos vamos a ser empresarios en el reino, todos vamos a transformar, traer poder de la transformación, lo vamos a cambiar todo. Aplauda fuerte al Señor. En esa visión tenemos que bautizar a la gente. Y para que bautizar a una gente en una visión así, hermano, no alcanza un solo día. Esto no lo podemos hacer en un solo día. Por eso es que usted ve que los partidos políticos, las empresas, la gente que está avanzando en la tierra, ellos pasan horas y horas y horas y hablan y hablan y hablan y están hablando de lo mismo. Y usted dice, ¿no se cansan de decir lo mismo?
ellos no se cansan de decir lo mismo porque ellos están bautizando a la gente en esa visión que ellos tienen. Así tenemos que ser los hijos de Dios, hablar lo mismo, hablarlo en la casa. Por eso Josué dice, lo hablarás al levantar, lo hablarás y lo repetirás al mediodía, al acostarte le vas a repetir las cosas. Como mamá, mire, aquí están las mamás. Las mamás saben el trabajo arduo. Velo, uno que es papá sabe el valor, ahora que uno ya es padre y tiene hijos, sabe el trabajo inmenso de una mamá de formar al hijo, y le habla y le dice, y tienes que ser así, pórtese bien, y se va a sentar ahí al lado. Es un trabajo, hermano, de hormiguita, pero hay que hacerlo, repetir. Nuestros jóvenes tienen que conocer la visión. Hermano, esto no es religión, esto es el reino de Dios, esto es el gran negocio de tu vida. Hermano, con Dios nunca se pierde, con Dios siempre ganamos. Yo se lo digo a ustedes, yo vine a Venezuela hace 14 años atrás, yo llegué con $1 en el bolsillo y una guitarra en el hombro, es todo lo que traje, pero como vine al reino de Dios, como vine a una visión de Dios, hermano, Dios me ha dado hijos, Dios me ha dado iglesia, en estos 14 años Dios me ha dado casa, familia, gente, porque el reino de Dios no es para perder, esto no es pérdida de tiempo, esto es gran ganancia para su vida. Aplauda fuerte al Señor, esto no es pérdida. Hay gente que lo ve como pérdida y dice, ¿qué vas ahí a perder el tiempo? Señores, esto no es pérdida, esto es la universidad del cielo. Por eso si vamos a bautizar a la gente con la visión que Dios nos ha dado, hermano, usted y yo tendremos que repetirlo en la casa, tendremos que reunirnos más de una vez en la semana, tendremos que romper con la mentalidad dominguera, pero nosotros vamos a ser bautizados por esta visión de transformación. ¿Puede decir conmigo amén? Entonces, y Jesucristo les dijo y dice, no solamente que los bauticen, que los discipulen, sino que ahora les enseñen a que guarden todas las cosas. Por eso el valor de la enseñanza, de la formación. Usted y yo estamos siendo formados, enseñados. Esto no solamente es una prédica, es una formación para mi vida. Póngase la mano en su corazón, diga conmigo, yo estoy siendo formado. ¿Ve? Usted y yo estamos siendo formados. Entonces este lugar es la universidad del cielo. Usted aquí está para graduarse y usted se va a graduar de un líder multiplicador, y eso es lo que vamos a hacer en los próximos años. Levante sus dos manos, por favor, y espero que se haya puesto buen desodorante, si no, pobre vecino. Pero usted y yo somos líderes multiplicadores, diseñados por Dios para cosas grandes. Amén. En Dios vamos a ver cosas grandes. La palabra dice, te haré padre de mucha gente y madre de mucha gente. Aplauda fuerte al Señor. Vamos a ser líderes. Entonces, aquí ¿para qué usted viene aquí? Para sacar la basura que las tinieblas depositan en la mente. A ver, toque el coco al vecino, dile, aquí te van a hurgar la mente. La palabra va a trabajar en tu mente. Dice, la palabra es como una espada que traspasa el corazón, los pensamientos, hermano, porque las tinieblas nos embasuran con mentiras, las tinieblas nos embasuran con mentiras, con trampas, con cosas que usted y yo debemos sacarlas, debemos reciclar algunos pensamientos, otros hay que abortarlos de nuestra mente. Por eso la palabra dice, Romanos capítulo 12 verso 2, que no tomemos la forma operante de este sistema, sino que seamos de un pensamiento diferente. Hay que pensar diferente. Jesús le reclamó a los discípulos en Marcos 5, les dijo, ¿por qué piensan ustedes así? Y les dijo, hombres de poca fe, porque el problema nuestro es nuestra manera de pensar. Romanos 12:2, en otra versión que el apóstol Raúl hace años puso un congreso, ese nombre, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Hay que cambiar nuestra manera de pensar. Diga conmigo, hay que cambiar nuestra manera de pensar. Aquí hay unos jóvenes que con 17, 18 años están pidiendo prestado a su papá dinero para poder sobrevivir. Pero cuando usted cambia su manera de pensar, usted con 17, con 18 años, usted puede ya ser un empresario, porque usted comienza de pequeño, usted se forma. De hecho, nuestros jóvenes hay que formarlos desde pequeño en la gerencia, en la alta gerencia, porque en una universidad no te va a hacer un buen empresario. La universidad está diseñada para hacerte un buen empleado, pero usted y yo tenemos que ser dueños de nuestro propio negocio. La palabra de Josué dice que la bendición de Dios está de acuerdo, está diseñada para aquellos que van a ser emprendedores. Dice, y Dios te bendecirá en todo lo que emprenda. Usted y yo tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas, hermano, y necesitamos gente próspera para impulsar el reino. Mire, para hacer una campaña política se necesita billete. Para impulsar cualquier cosa que usted vaya a hacer se necesita recursos. Usted quiere, yo la semana que viene estamos haciendo
haciendo el día de los niños para regalarle juguetes. ¿Sabe cuánto vale un juguete ahora? ¿Cuánto cuesta un juguete? Entonces, si usted quiere sembrar, regalar juguetes, usted necesita recursos. Entonces, todo lo que vaya a hacer en la vida está relacionado con dinero. Por eso usted y yo tenemos que aprender a ser prósperos y cambiar nuestra mentalidad. Hermano, levante su mano. Usted va a cambiar de perdedor a ganador. La palabra dice, Colosenses, que Dios nos trasladó de las tinieblas a su reino amado, de su Hijo amado. Entonces usted y yo salimos de la pérdida, salimos de vivir mal, de comer mal, y estamos entrando a un tiempo glorioso para nuestras vidas. Aplauda fuerte al Señor. A eso el Señor quiere que, por eso la palabra dice, Jesús dijo, vayan y enséñenle. Mire al vecino, por favor, mire, muévale un poco el rancho, dile, te van a enseñar muchas cosas en este lugar. Todos tenemos que aprender muchísimas cosas. Por eso que el evangelio se trata de enseñanza. De hecho, la palabra dice que había una mujer que estaba enferma y que estaba doblada hace 18 años y no se podía enderezar. Mírame aquí, flaco. Y no se podía enderezar pero la mujer, dice la palabra, que ella se enderezó porque Jesús enseñaba en ese lugar. Si nos abrimos a la enseñanza, las cosas en nuestras vidas van a cambiar. Esa mujer se enderezó porque se abrió a la enseñanza. La enseñanza te abre el coco. De hecho, ¿para qué van los jóvenes a estudiar? Porque la enseñanza los prepara. Usted no se va a poner en la mano de un doctor que se dice doctor y que nunca estudió, porque ni se le ocurre a usted. Usted averigua dónde estudió, usted ve el certificado, ve el título, entonces dice, ahora sí, ábrame el cuerpo, ábrame el hígado, ábrame el riñón, córteme el riñón. ¿Por qué? Por la preparación. Señores, en el reino de Dios, levántame su mano y reciba esta palabra, es igual. Usted y yo tenemos que ser enseñados y preparados. Si no, vamos a salir y vamos a hacer cualquier cosa allá. Pero esto es para gente preparada. Por eso que usted se va a preparar en la palabra, se va a instruir en la palabra, y Dios le ha dado gente buena para instruirlo. Aplauda fuerte al Rey, vamos. Entonces, ¿cómo es la nación que Dios nos manda a discipular? La nación que Dios nos manda a discipular. ¿Cómo es la nación que Dios nos manda a discipular? Yo quiero que usted escuche esto rápidamente, que me regale estos minutos. Vivimos en una cultura, hermano, la nación que Dios nos manda a discipular, vivimos una cultura de odio, de violencia. Es una nación que mata. Jesús dijo, oh Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. Dios nos manda a discipular naciones y ciudades que están fundadas en tiniebla. La palabra en Mateo capítulo 4, verso 13 al 16 dice, Zabulón, tierra asentada en tinieblas, luz les resplandeció porque entró Jesucristo. Pero ¿cómo estaba la ciudad? Asentada en sombras de muerte y tiniebla. Las ciudades que Dios nos manda a discipular, Señor, son ciudades que están llenas de odio, de muerte, de pactos ancestrales. Vea usted Valencia. Valencia es una de las capitales mundiales masona, la segunda, la primera Buenos Aires, la segunda Valencia. Entonces una capital masona. Entonces ciudades pactadas, pactos de muerte, violaciones. Puerto Cabello fue uno de los puertos más importantes del tráfico de esclavos. Hace años atrás, 500 años atrás, de esclavos. Entonces ahí hubo violaciones, muertes, se soltaron palabras de maldición. Entonces usted y yo, a esas ciudades de donde Dios nos manda, ciudad donde hay odio, dolor, muerte, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Entonces esa es la ciudad donde Dios nos manda a discipular. Mire lo que dijo Jaime Ginot, escuche esto, psicólogo clínico, educador y autor de éxitos de librería. Dijo, soy un superviviente de un campo de concentración. Escuche esto, mis ojos vieron lo que nadie debería ver. Cámaras de gas donde se mataba a la gente, construida por hábiles y cultos ingenieros. Niños envenenados por muy educados médicos. Bebés asesinados por educadas enfermeras. Mujeres y pequeños a quienes graduados de secundaria y universidad mataron a tiros y quemaron, porque no se trata solamente de información o educación secular, se trata de educación cristiana. ¿Puede decir conmigo amén?
Ustedes sabían que la mayoría de las universidades inglesas, o Harvard y otras universidades americanas, la mayoría de ellas fueron fundadas por cristianos, por hombres de Dios, pero finalmente terminaron sacando la Biblia como libro de cabeza de esas universidades y se secularizaron totalmente. Entonces, todas las carreras son direccionales, son por un solo camino. En cambio, la Biblia es un libro completo que te hace ver el gran cuadro. Las carreras te hacen ver solamente una línea. Por eso que usted tiene un médico, es médico, pero es mala persona con el vecino. No tiene buena atención con las personas, porque estoy poniendo un ejemplo. No quiero decir que todos los médicos sean así, pero ¿por qué? Porque la enseñanza es direccional. En cambio, la Biblia te dice: curarás la enfermedad, curarás con venda la enfermedad, pero también te dice: amarás al prójimo, respetarás la ley. Te enseña un libro completo. Señores, usted y yo tenemos que ser enseñados por Dios y por la palabra de Dios. Entonces, pero a ese es el tipo de ciudad que Dios nos manda a discipular. Ciudades llenas de odio, de muerte, de violaciones. Vea usted los periódicos, las cosas: venganza, muertes, tiros, robos. Entonces, ese es el tipo de ciudad que Dios nos manda a discipular. Mire lo que dice la doctora Elizabeth Yoman, pionera en la educación actual, basada en la palabra de Dios, haciendo un análisis de cómo se construyó una sociedad cristiana en América a través de los puritanos. Dice: los pastores fueron los factores de impacto en esa era. Eran los que enseñaban. ¿Sabe dónde nace la escuela y dónde nace la universidad? En las iglesias. Los pastores le dieron luz a las iglesias y a las universidades. Los pastores eran los que enseñaban. Escuche esto: los pastores eran los que enseñaban. Fueron los factores de impacto, eran los educadores en las comunidades. Enseñaban a los muchachos durante la semana y sus sermones, que a menudo duraban varias horas los domingos. Y nosotros aquí, cuando usted predica más de 40 minutos, la gente está diciendo: ¿y cuándo va a terminar? Aquí duraban varias horas. Enseñaban a los adultos. En la época colonial, los sermones de los pastores eran predicados en las reuniones congregacionales, y los padres tendrían que estudiar el sermón en la noche alrededor del fuego con su esposa, hijo, el altar familiar, y debían volver a enseñar los principios contenidos en ellos y ayudar a sus hijos a aprender a razonar con la verdad y aplicarla a sus propias vidas. Los sermones de esta época eran la biblioteca del público en general. La Biblia de los calvinistas era su cartilla de la educación y su libro de texto político. ¿Cómo ha cambiado la cosa, no? Entonces, tercero, la ciudad que Dios nos manda a discipular, una nación entregada a la idolatría. Éxodo 24 te habla, dice Jeremías capítulo 10, dice: y no sigas el camino de las naciones. Ellos adoran al palo, la madera, los clavan con clavos, tienen pie y no caminan, tienen boca y no hablan. Dice: no imitarás sus caminos. Señores, las ciudades que Dios nos manda a discipular son idólatras, son paganas. A cualquier cosa le llaman Dios. ¿Por qué Dios no nos manda a tener muchos dioses? Porque el tener muchos dioses te trae confusión. Diga conmigo: tener varios dioses trae confusión. Entonces, fíjese, la gente a cualquier cosa le llama Dios. Un árbol puede ser un Dios para las personas. Un animal puede ser un Dios para las personas. Vaya usted a la India. Hasta las ratas son en la India dioses. Entonces usted ya no puede hacer nada porque es un Dios. La palabra es clara: Dios está en los cielos. Diga conmigo: Dios está en los cielos. Haga así conmigo: Dios está en los cielos. Todo lo demás, hermano, Dios lo dio para que lo sojuzgue y lo gobierne. Usted puede pisar un río, usted puede pisar una montaña y no es Dios. Es creación de Dios, pero no es Dios. Usted no se tiene que confundir. Su Dios está allá arriba. Todo lo demás Dios lo ha dado a los hombres para que usted lo sojuzgue y lo gobierne. Señores, tenemos que estar claros en esto, si no vamos a caer en confusiones. Cuando la gente te dice que eso es un Dios, no le creáis. Dios, tu Dios y mi Dios está allá arriba en los cielos, que es el creador de todas las cosas. Señores, pero las ciudades que Dios nos manda a discipular son ciudades idólatras. Creen en varias cosas. Creen, hermano, en una herradura detrás de la puerta que le va a traer suerte. Y se dicen estudiosos. Creen en una vela del amor, de la suerte. Creen en tantas cosas. Creen en un elefante que le ponen un billete en la punta ahí. Creen en el gatito con la mano así, y que ese gato que le va a traer prosperidad. Hasta que el gato se le acaba las pilas, le llega la prosperidad. ¿O no? Creen en tantas cosas, en la escoba. Creen en esto, en lo otro. Hermano, usted y yo tenemos que aprender. Por eso que el hombre se tiene que volver a Dios. Pero esa es la ciudad y esa es la nación que Dios nos manda a discipular. Idólatra, a lo bueno lo llama al malo.
aborrecedores de lo bueno, dice la palabra, egoístas. 2 Timoteo capítulo 3, Pablo da una lista de la gente que va a haber en su día. Entonces, pero el desafío de Dios es que nosotros vamos a discipular esa nación. Y aunque nos parezca imposible, hermano, aunque parezca imposible, pero sí se puede. Diga conmigo, sí se puede. Si Jesús, ahora sí acompañando el piano un poquito, si Jesús nos mandó es porque Jesús cree en nosotros, ¿o no? Si no, Jesús sería una persona no cuerda en enviarnos a una tarea que no piense o que no cree que nosotros lo vamos a lograr. Y la palabra es clave, dice, y lo van a lograr porque yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Hermano, en esta tarea de discipular nación, Dios no nos va a dejar solo, sí lo vamos a transformar, sí vamos a ver naciones cambiadas. Levante su mano y aunque usted vea hoy la muerte en la calle, y aunque usted vea la violencia en la calle, y aunque usted vea hoy la mentira reinando en ciertos lugares, hermano, pero eso no va a durar para siempre. La verdad y la justicia de Dios se va a manifestar en nuestros días y nuestros jóvenes van a poder disfrutar días mejores en la tierra. Aplauda fuerte al Señor, sí lo vamos a ver. Quiero hablar rápidamente. Quiero hablar de algunos principios para discipular la nación. Yo quiero dejarlo en esta noche porque si usted puede recibir estos principios, yo sé que van a ser clave para su vida en el mañana. Pero esto es vital que lo veamos en esta noche, porque si vamos a discipular la nación tenemos que manejar ciertos códigos, ciertos principios que van a ser claves para nuestra vida. Porque usted lo va a hacer, usted va a ser papá y usted va a ser mamá el día de mañana y usted va a necesitar estos principios y son vitales y claves para nuestra vida. Primer principio para discipular una nación es el principio de la multiplicación y el crecimiento. Diga conmigo, multiplicación y crecimiento. Por eso Génesis capítulo 35, verso 11, búsquelo ahí en su Biblia. ¿Qué dice? Génesis 35, búsquelo. Verso 11, búsquelo ahí, si lo tiene. ¿Qué dice? También Dios le dijo, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tu lomo. Yo soy Jehová tu Dios, porque yo soy. Y Dios le dijo, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, sé una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Diga conmigo, el principio del crecimiento. Diga conmigo, crecimiento y multiplicación. Vamos, levante su mano y diga conmigo, crecimiento y multiplicación. Yo quiero que salude las multitudes, hermano. Usted y yo tenemos que prepararnos. Yo siempre le digo a mi congregación, prepárese para los estadios, hermano. Los estadios no son ni para Didi Yankee, ni para Don Omar, ni para esa gente, para que anden perreando allí, haciendo locura. Los estadios están diseñados para los hijos de Dios. De hecho, los estadios tampoco son para los beisbolistas, los futbolistas, ni para Messi. Los estadios fueron diseñados para que nos reunamos a alabar al Santo, al Rey de Israel, a nuestro Dios, a nuestro Señor, y usted y yo lo vamos a ver en nuestros días. Tenemos que acostumbrarnos a tener visión de multiplicación, hermano. No pueden las tinieblas multiplicarse más que los hijos de Dios. Usted y yo tenemos que pedirle al Señor unción de multiplicación y crecimiento. Tómele la mano de alguien, agárrele, dile, tienes que pedir esa unción de crecimiento y multiplicación. Vamos, usted tiene que pedirle al Señor. Eso es lo que le pidió Dios a Abraham. Eso es lo que Dios le dio a Abraham. Esa fue la unción que Dios le dio a Abraham. Y la palabra dice que nosotros somos herederos de la fe de Abraham, somos hijos de Abraham por la palabra. Gálatas dice que la promesa que Dios le dio a Abraham también es para usted y para mí. Hermano, no nos podemos conformar con ser un pequeño pueblo muy feliz, como la canción antigua que se cantaba, somos un pequeño pueblo muy feliz, somos un pequeño pueblo muy feliz, el Señor es nuestro, no sé, algo así en la canción. Usted y yo tenemos que ser un gran pueblo. Abra sus manos, cuidado con el vecino y dile, gran pueblo. Diga conmigo, unción de multiplicación. Vamos, haga ruido con sus pies. Usted y yo le tenemos que pedir unción de multiplicación. Jóvenes, ¿cómo vamos a hacer en los próximos años? Muchísimos. ¿Cuánto? Diga conmigo, muchísimos para alabar al Señor. Vamos, salude los días que vienen. Salude los vecinos, los primos, los tíos. Hermano, la gente del reino es gente que va a estar en aumento y multiplicación y crecimiento. Si vamos a discipular naciones, tenemos que multiplicarnos y tenemos que crecer. Diga conmigo fuerte, amén. Entonces, multiplicar, hermano. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo nos multiplicamos, vamos a multiplicar lo bueno para minimizar lo malo. Por eso la palabra dice, yo no los echaré
de una vez. Dice la palabra, cuando posea la tierra, dice, yo no los echaré de una vez. Dice, hasta que te multipliques, para que las fieras del campo no te dañen. Hermano, usted y yo tenemos que aprender que la multiplicación, el crecimiento para nosotros no es una opción, es de vital importancia que lo hagamos, que lo veamos, que trabajemos en eso, hermano, porque si vamos a discipular una nación, hermano, la nación no escucha a poca gente, la nación escucha a gente que mueve gente. Hermano, usted y yo tenemos que acostumbrarnos a ver muchísima gente en nuestra fila. Usted y yo tenemos que tener visión de multitudes. Es lo que la palabra termina, Apocalipsis termina, y cuando Juan ve en Apocalipsis las multitudes, dice multitudes de toda nación que alababan al Señor. Tenemos que acostumbrarnos y creer que vamos a ver multitudes. Yo siempre le hablo a mi hijo Matías, le digo, papá, usted va a ser un pastor de multitudes, y cuando voy pasando por el foro le digo, salude papá a ese lugar porque usted va a predicar en el foro. Mi hija con 6 años tuvo una visión estos días, me dijo, papá, se nos levantó y me dijo, ¿sabe? Tuve un sueño, papá. Y me dijo, yo soñé que estábamos en el fórum, que Matías tocaba el piano y que yo estaba ahí cerca tuyo y que el dueño del fórum vino, te escuchó predicar, y después que te escuchó predicar dijo, Señor, se lo regalo a usted. Y yo después, mire, escuche, parece loca la visión, pero después yo me puse a pensar, ¿sabe cuál es bueno, ahí está alguien de Valencia. Hermano, el Fórum de Valencia no es del gobierno. Si fuese del Estado, si fuese de un elemento público, no se puede regalar, no sembrar. Entonces la visión de mi hija de 6 años fue cerrada, pero eso es privado, o sea que se puede comprar o se puede negociar un momento. Hermano, cuando Dios te habla de cosas grandes, usted y yo tenemos que creer en el Señor. Ese es el Dios de José, ese es tu Dios. José vio el cielo, las estrellas, vio inclinarse ante él, hermano, y Dios lo convirtió a él en Señor de las naciones, porque, hermano, usted y yo tenemos la misma genética, la misma esencia. Si vamos a discipular la nación, tenemos que crecer y multiplicarnos. Aplauda fuerte, Rey, porque esta nación no va a escuchar a poquita gente. Entonces, ¿qué fue lo que lo liberó a Israel? Vaya usted conmigo, si quiere vaya, o después usted cheque en el libro de Éxodo capítulo 1:6. Hermano, a Israel lo liberó un pueblo que se había multiplicado. Y mire lo que dice la palabra. La palabra dice que se levantó un rey que no conocía a José, y que ese rey dijo, vamos, dice, seamos sabios para con este pueblo, dice, para que no crezca y se multiplique, dice, y cada vez que los oprimían, ellos más se multiplicaban, porque la multiplicación fue lo que les trajo liberación para su vida. Señores, tenemos que pedirle al Señor esa unción de multiplicación. Yo quiero que todas las sillas vacías usted las salude. Vamos, salude, haga un acto loco, pero salude. Póngale un nombre al vecino, ponle el nombre. Aquí se va a sentar uno, recuérdate esta palabra, aquí se va a sentar uno que se va a llamar Pedro. Pedro se va a sentar aquí en este lugar y va a ser un hombre próspero, va a venir a este lugar y va a recibir la palabra y va a abrir su corazón. Hermano, usted y yo tenemos que ser de fe, hablar a las cosas que no son como si fuera. Usted y yo tenemos que creerle, hermano, que vamos a hacer cosas grandes para Dios. Yo cuando era pastor de jóvenes allá en Caracas, yo siempre escribía, soy pastor de 1000 jóvenes, y lo puse en mi lugar donde me afeitaba, porque tenemos que pedirle al Señor esa unción de multiplicación. No vamos a discipular una nación siendo pocos, tenemos que multiplicarnos y tenemos que crecer para que las fieras del campo no nos devoren. Señor, esa unción es necesaria en esta tierra y en este territorio. Si queremos discipular una nación, tenemos que multiplicarnos y crecer. Aplauda al Señor, vamos. Porque nuestra meta es gobernar. Diga conmigo, nuestra meta es gobernar. Entonces tenemos que multiplicarnos. Entonces tenemos que renunciar a lo poco. Vamos, haga así con su mano, a lo mínimo, no a la pérdida. No, usted y yo tenemos que decirle al Señor, abra sus manos, queremos muchos hijos. Pida al Señor, pídale muchos hijos. Vamos, pídale, sueñe con multiplicación. Dile al Padre, Señor, tú nos vas a dar multiplicación. Pelee por eso. Póngase la mano en su vientre, pelee por la multiplicación. La palabra dice, no habrá en ti estéril. Deuteronomio 7:14. No habrá en tu tierra animal estéril ni vientre estéril. Hermano, Dios nos quiere fructífero en todas las cosas. Juan capítulo 15 dice, los he puesto para que lleven fruto y lleven mucho fruto. ¿Cuánto fruto?
fruto, mucho fruto. Si queremos nosotros transformar esta ciudad Altagracia, hermano, tenemos que crecer y multiplicarnos hasta ser 10,000 personas en este lugar, hermano. Entonces el gobierno es tuyo, todo pasa a ser tuyo, porque la multiplicación te da dominio y te da posesión. Aplauda al Señor, vamos. Y multiplicar lo bueno. Porque tampoco tenemos que ser un grupo de 10,000 gente que no sepamos qué vamos a hacer, no, sino que nos multipliquemos en todos los sentidos, en pensamiento, en ideas poderosas, para que tomemos la tierra, porque es nuestra herencia, hermano. Segundo principio, si vamos a discipular una nación, tenemos que moldear los pensamientos de nuestros hijos con el evangelio del reino. Tenemos que moldear los pensamientos de las personas. Por eso la palabra dice: instruye al niño en el camino. Moldear los pensamientos. Póngase la mano en su cabeza. Tiene que ver, el evangelio tiene que ver con instrucción. Por eso la palabra dice: instruye en su camino. ¿En cuál camino? En su camino, en los principios del reino. Tenemos que nosotros formar los pensamientos, hermano. Los pensamientos suyos, míos, no tienen que ser formados ni por la moda, ni por todo lo que esté de moda, sino los pensamientos de Dios. La palabra dice: en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo hermoso, en todo lo justo, en todo lo que haya buen nombre, en esto pensad. Tenemos que educar nuestro pensamiento. Hermano, usted y yo no tenemos que, póngase la mano por favor aquí, téngala en su mente ahí. Tenga cuidado quien modela sus pensamientos. Hay pensamientos de pérdida, hay pensamientos de pequeñeces, hay pensamientos malos. La palabra te habla de diferentes y diversos tipos de pensamientos. Usted y yo tenemos que pensar diferente. Diga conmigo: pensar diferente. La mente, hermano, está estructurada. Su mente está estructurada, escuche. Su mente está estructurada en varias cosas. Entonces, la estructura de su mente se llama mentalidad. Por eso cuando Daniel fue llevado con sus hermanos, en capítulo 1 de Daniel, verso 10, que fueron llevados con su familia, dice la palabra que ellos lo llevaron a otro país, le enseñaron otros idiomas, los vistieron diferente y lo pusieron en el templo de sus dioses. Todo lo que hicieron, ¿sabe para qué lo hicieron? Para cambiarle la manera de pensar de esos muchachos. Entonces, pero la palabra dice que Daniel y sus amigos eran 10 veces mejores que todos los que estaban en el palacio del rey, 10 veces mejores. Y no pudieron cambiar su pensamiento. ¿Por qué? Porque ellos traían una formación de su casa. Ellos traían una formación de sus hogares, de pequeñitos. La palabra cuenta, la historia cuenta que tenían entre 13 y 14 años cuando se los llevaron. De 13 y 14 años cuando se los llevaron a esa ciudad. Pero ellos no pudieron cambiar su manera de pensar. Ellos se mantuvieron firmes. Ellos siguieron creyendo en su Dios. ¿Por qué? Porque la instrucción iba desde pequeño, desde su hogar. Por eso hay que darle gracias a Dios por el altar familiar. Todos los días, toda la noche, hermano, levante su mano. Como padres nosotros tenemos que instruir. Este niño que tenemos hoy, hermano, es un tesoro que Dios nos da. Entonces, ¿cuál es la tarea de los padres? Toda la noche, cada día, cada momento, recordarles palabras. Anoche nosotros estamos en el altar familiar y mi esposa le hace texto bíblico a mis hijos así con tiras que como me la hacían a mí, con tiras, para que se lo aprenda a memoria. Juliana, ¿qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice Romanos 5? ¿Qué dice Romanos 5:12? ¿Qué dice este texto? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice? Hermanos, porque si usted y yo no formamos a nuestros niños, los instruimos, este sistema antidios perverso te lo va a atrapar, te lo va a formar a su manera y te los termina deformando, y usted y yo quedamos atrapados en las tinieblas, atrapados en pensamientos de prisiones, atrapados en pensamientos de imposibilidad, cuando la palabra dice que si tenemos la mente de Cristo, hermano, todo lo podemos hacer. Todo lo podemos hacer. Por eso tenemos que ser, hermano, moldear el pensamiento de estos jóvenes. Cuanto más tiempo ustedes puedan pasar con ese hombre que tienen ahí, eso es un tesoro de parte de Dios, hermano. Cuando yo me traigo un pastor que viaja conmigo, es para que él aprenda en esa hora de que va conmigo, en esas 2 horas, si yo hablo o no hablo, él en mi silencio tiene que aprender, él en mis palabras tiene que aprender, en mis acciones tiene que aprender. Eso se trata de discipular, hermano. Usted y yo tenemos
tenemos que decirle al Señor, Señor, danos tiempo en eso. Por eso la palabra dice que Josué nunca se separaba del templo y estaba día y noche y era servidor de Moisés. ¿A quién Dios escogió para guiar una nación? No fue a otro que se quedó en el tabernáculo, en el pueblo o en las tribus, sino a Josué, porque Josué tenía el modelo, tenía la mente preestablecida, el diseño de Dios para guiar una nación. Por eso Josué dijo, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué sí sabía lo que su casa iba a hacer. Josué sí sabía direccionar su familia en el bien de Dios, y esa es la tarea nuestra. Nosotros, si vamos a discipular nuestras naciones, tenemos que tomar la mente de nuestros jóvenes, hermanos. No lo pueden tomar la política de turno, no lo pueden tomar los pensamientos anti Dios, tienen que tomar los pensamientos del reino. Amén. Levante su mano, diga conmigo, mi mente, vamos, dígalo, mi mente no es taller de Satanás. Mi mente es dígalo conmigo, mi mente es el campo del cielo. Vuelvo a decir otra vez, diga conmigo, mi mente no es el campo de Satanás para que Satanás siembre semillas de perdición, sino mi mente es el campo del cielo donde Dios va a sembrar el árbol de la vida. Aleluya, fruto de vida eterna. Aplauda fuerte al Rey. Por eso tenemos que aprender a moldear los pensamientos. Pregunta a su vecino, dile, ¿cómo estás pensando? Vamos, dile, ¿cómo estás pensando? Porque Proverbio dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es esa persona. Pues tenemos que chequear a nuestra gente. No tengo tiempo, apóstol. Están pensando mal. No lo puedo lograr. Están pensando mal. Todo lo que se hace cada día te da lectura de cómo la gente está pensando. Cuando la gente te dice, mire, tienes que llegar. Yo llego, apóstol, aunque sea a caballo, pero llego. Entonces él está pensando bien. Entonces, cuando se trata de pacto de ofrenda, siempre están pidiendo, están pensando mal. Pero cuando hay un desafío financiero y usted dice, apóstol, mire, yo no sé cómo voy a hacer, voy a vender el burro, voy a vender la vaca, voy a vender esto, pero voy a pactar por esa palabra, entonces está pensando bien. Jesús siempre chequeaba a sus discípulos y dice, no pensaron bien, no hablaron bien, no están diciendo bien, en esto sí estás diciendo bien. Señores, tenemos que moldear el pensamiento de nuestros niños, de nuestros jóvenes, porque eso es garantía de nuestro mañana. Aleluya, levante su mano. Yo cuando pasaron esos muchachos a cantar, yo le doy gracias a Dios, porque hermanos, si mientras tengamos jóvenes en nuestras iglesias y tengamos niños en nuestra iglesia, eso significa que hay futuro para lo que nosotros estamos planteando, que hay futuro para lo que nosotros estamos trabajando. Aplauda fuerte al Señor, vamos. ¿Ustedes sabían que en España hay 5 millones de habitantes en España? Que van a quedar para el 2021 van a quedar menos de 2 millones, que el promedio de persona en España, no hay 5 millones, sino que el promedio de persona en España de un hijo es 0.9, o sea que la familia no tiene ni un hijo por promedio. El promedio en Latinoamérica es un promedio de 4 o 5. Eso significa que hay esperanza. Y usted sabe que todas las familias no tienen 4 o 5 niños. Hoy, de hecho, yo tengo solamente 2 niños. Pero en España el promedio no es. Yo tengo una hermana que vive en España, tiene casi los 37, 38 años, está casada, pero todavía no ha tenido hijos. Y está pensando a ver si va a tener un hijo. Con ese pensamiento no van a crecer, no van a multiplicarse. Es una nación vieja. Hay ciudades en España que son ciudades, le llaman ciudades muertas, que no queda ni uno viviendo porque son viejitos y ya se fueron, se murieron. Y los musulmanes, el promedio es de 7 a 9 por familia. De hecho, ellos tienen un nombre que le van a llamar Eurabia, en vez de llamarle Europa, Eurabia, porque el proyecto de ellos es de poseer. ¿Con qué están trabajando ellos? Con multiplicación. Un pensamiento de gobierno, de futuro. Señores, usted y yo tenemos que creer al Señor que vamos a gobernar, que vamos a multiplicarnos, que vamos a discipular esta nación. Por eso que nuestro pensamiento no lo tiene que moldear las tinieblas, lo tiene que moldear la palabra de Dios. Levante su mano. Dice la palabra que nuestros hijos serán enseñados por Dios. Vamos, mueva su mano arriba. Esa es la tarea de los padres, esa es la tarea de los más viejos en este lugar, de los hermanos mayores, enseñar a nuestros jóvenes el bien de Dios para ver una nación diferente. Aplauda fuerte, Rey. Vamos, si vamos a discipular una nación, tenemos que moldear el pensamiento de nuestros jóvenes. Entonces, ¿cómo piensan? ¿En qué piensan? Si vamos a discipular una nación, tenemos que
practicar el principio del congregarnos. Diga conmigo, hay que congregarnos. Vamos, dígalo fuerte, hay que congregarnos. Porque el congregarnos nos da poder. ¿Qué dice el Salmo? Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Dónde? En el congregarnos. Pablo exhortó que había mucha gente que se congregaba para lo malo. Por eso había enfermos, por eso había entre ellos personas que estaban enfermos. Pero usted y yo tenemos que aprender a congregarnos para lo bueno. Pero también Pablo escribió, ¿qué pues, hermanos, cuando os congregáis, os reunís? Cada uno de vosotros tiene lengua, tiene dones. Señor, el congregarnos nos da poder. Levante su mano y diga conmigo, congregarnos nos da poder. Tenemos que, cuando nos congregamos, hermanos, tenemos que traer a todo el mundo al loro. Tenemos que traer todo, al loro disfrazado hay que sentarlo aquí, pero todo, no se puede quedar nadie. A ver, agarre la mano de alguien y dile, no se puede quedar nadie en la casa. Para el día de mañana usted tiene que traer a todo el mundo, porque tenemos que saber que el congregarnos nos da poder. La palabra enseña que cada vez que Dios habló, el pueblo se congregó. Cada vez que el pueblo se congregó, Dios hablaba, porque el congregarnos nos da poder. Eso es lo que practican los partidos políticos, eso es lo que practican algunos movimientos a nivel mundial de congregarse en ciertos lugares. Señor, el congregarnos es una revelación bíblica que Dios nos la dejó a nosotros como herencia. No podemos hacer que las tinieblas lo usen para producir lo malo y nosotros dejarlo a un costado. Tenemos que ser fuertes en el congregarnos. A ver, levante sus dos manos, digan conmigo, vamos a ser fuertes en el congregarnos. Ay, es que mi hijo no quiso venir. Pues saque la correa, póngale dulce leche a la correa, dele 2 correazos, pero usted tiene que decir, usted se va a congregar. Hermano, tenemos que todo, córtele el cable, córtele el DirecTV, córtele lo que sea, sáquele los fusibles a la casa y déjelo sin luz, pero usted no va a dejar nadie en su casa. Ay, es que el viejo es tan bueno. El viejo es bueno, pero tiene que recibir a Jesucristo y tiene que congregarse. Usted no puede andar recibiendo el diezmo del viejo, usted se congrega y él se queda allá viendo tele y le queda la cabeza cuadrada como el televisor o redonda como la pelota del béisbol. Usted y yo tenemos que nosotros tener el poder del congregarnos. Si hay algo que tenemos que trabajar fuertemente en este 2014 es desarrollar en nuestra gente el poder de congregarse. Aplauda fuerte al Señor. Tenemos que desarrollar el poder de congregarnos. ¿O no? Viene un cantante y se congregan 9,000 personas. Viene el otro y 8,000. Y nosotros los hijos de Dios, viene el invitado y ahí estamos. ¿Ve? Y no solamente por criticarlo a usted, también me hablo yo mismo, porque a veces me pasa en mi congregación. Yo voy al servicio y a veces yo tengo que andar chequeando y chequeo. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está Pepe? ¿Y dónde está? No, que se quedó porque esto, que no tenía, que el agua. Y parece que todas las cosas parece que te ayudan al no congregarse. Justo cuando usted va a ver servicio se corta la luz. Allá en Valencia tenemos un corte de luz, hermano, bárbaro, todo el tiempo. Y sale por el periódico, mañana no habrá luz en Maguaragua ni en Valencia. Y digo, parece que el diablo hace ese anuncio. No sé quién manda ese anuncio, pero parece que las tinieblas trabajan en contra. No va a haber luz, no va a haber agua. Entonces la gente después te dice, apóstol, no puede ir porque no había agua. Y entonces tienen todo. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Usted tiene que bañarse el día anterior, dormir parado esa noche. Usted tiene que no sudar nada, venir, pedirle al Señor unción de no transpirar. Pero hermano, tenemos que nosotros congregarnos, porque el congregarnos nos da poder. Aplauda fuerte, haga ruido al Rey con algo, golpee la silla, vamos. Mira, muévale el rancho al vecino y le, congrégate, viejo. Hermano, en la Biblia el congregarse no se negociaba. Lea Joel capítulo 2 verso 19 en adelante. Dice, y llamarás, se congregará la novia, el novio, se congregará la mamá que está dando pecho, el niño de pecho se iba a congregar. No se salvaba nadie a la hora de congregarse, hermano. Usted tiene que venir, aunque sea recién nacido el niño, ahí con el crío en el brazo, congregándose al Señor. Pero todo, hermano. No, porque apóstol, no puedo congregarme porque mañana me caso. Y usted tiene que, es el día que más tiene que congregarse. Todo, porque usted no sabe qué le va a tocar. Entonces tiene que decir, Señor, aquí estoy, consagrándome. Todo. Hay gente que porque va a hacer un negocio grande no se congrega. Al contrario, mi hermano,
Usted más necesita congregarse porque usted está frente a algo grande. Entonces usted necesita la palabra direccional. Usted necesita la mano del apóstol que se levanta a su favor. Usted necesita un guiño, aunque sea del ojo de su apóstol, para que algo se le active a su favor. Ese día usted tiene que estar con las antenas paradas como el chapulín colorado, a ver qué hace el grupo de alabanza, a ver qué hace, porque hay una señal de parte de Dios que te habla a tu favor, y esa señal es lo que tú necesitas, ve, para que todo se suelte a tu favor. Aplauda fuerte al Señor. Por eso hay que congregarse. Entonces el congregarse, hermano, trata con el espíritu de este siglo. El espíritu de este siglo es un espíritu errante como el cainita. Entonces es el espíritu que opera en este siglo. El papá que no se queda en la casa. ¿Y dónde está el viejo? No se anda por ahí. Los jóvenes, hermanos, que parece que le pica el trasero, que no se queda nunca en la casa. ¿Y dónde anda? Allá por el vecino, que por allá, por el otro lado. ¿Ve? Entonces, cuando la casa, hermano, tiene que ser un lugar deleitoso, quedarnos. Es el espíritu de este siglo, ¿o no? Dígame si no tengo razón, mamá que está aquí, papá que está aquí. ¿Y dónde anda el hijo? Ay, apóstol, ore por mi hijo porque anda callejero, anda pata caliente por allá. Porque es el espíritu de este siglo. Entonces, el congregarnos rompe con ese espíritu de este siglo, porque cuando usted se congrega, usted tiene que estar quieto, usted tiene que estar delante de la presencia del Señor. La palabra dice, está quieto y ved y esperad que Dios es el Señor. Entonces te rompe con ese espíritu. A ver, póngase la mano en su corazón. Dígame si usted aquí, cuando está aquí, no trata con ese pie caliente que usted tiene. Porque usted también, mientras está aquí, está pensando, es la hora del béisbol, hoy juega Magallanes contra Caracas. ¿Cuándo va a terminar el apóstol? Entonces usted ya está con el pie ahí. Me invitaron a una fiesta, el 15 años, es la cosa. Entonces usted tiene que estar delante de la presencia del Señor. Trata con ese espíritu. Trata con el espíritu errante de Cainita. Trata con el espíritu de Esaú, que solo le gusta andar en el campo, escondido por ahí. En el campo que no hay nada. En el campo hay campo. ¿Con quién hablaba Esaú en el campo? Con nadie. La palabra dice que Jacob era varón quieto y que estaba en el lugar donde vivían ellos. Usted y yo tenemos que aprender a romper con esos espíritus de Esaú que te hace andar en el campo con trampas como Jacob y de malcriadez como Isaac. A ver con el vecino y le deja esa malcriadez que cargas encima. Entonces cuando usted y yo nos congregamos, hermano, rompemos con esos espíritus. Si hay gente malcriada, hermano, a mí no me voy de este lugar porque me hablaron mal. Aquí no hay amor. Malcriado. Así era Isaac. La palabra dice que le tuvieron que buscar una esposa para consolarlo. Así era Isaac. Lea la Biblia. Andaba llorando la muerte de la mamá. 40 y algo de años el bárbaro. Y llorando. Ay, se murió la mamá. Tuvieron que buscarle una esposa para que deje de llorar. Y así hay gente en la iglesia, hermano. Cuando nos congregamos, Dios trata con esos espíritus. Entonces, por eso es bueno congregarse. Levante su mano y diga conmigo, es bueno congregarse. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que más sigue impactando a este mundo, hermano? El poder del congregarse. Tome la mano a su vecino, por favor, tome la mano de alguien que está al lado suyo. El congregarnos nos da poder, hermano. Por eso tenemos que practicar siempre el congregarnos. ¿Qué va a hacer el domingo que viene? Diga conmigo, me voy a congregar. ¿Qué va a hacer el domingo 29? Se va a congregar. Usted va a estar en este lugar el domingo 29. Usted va a estar recibiendo el año nuevo. Levante su mano así, atrape conmigo el 2014. Hermano, como nos viene un año nuevo, entonces usted y yo tenemos que recibirlo proféticamente. Vea usted, yo el domingo 29 voy a poner el video de Ronnie Chávez. Toda la palabra profética de Ronnie Chávez va a soltar para el 2014, para que mi gente lo atrape. Vamos a hacer una gran cena del Señor en ese lugar y vamos a declarar juntos, despedir el año viejo y vamos a brindar todos juntos con una copa de champán, recibiendo el año nuevo, hermano, porque los hijos de Dios tenemos que atrapar las bendiciones que Dios nos da. Y no podemos andar por ahí en el campo, andar perdidos por ahí. Mire, hay una muchacha de Guacara. Ella estaba sentada congregada. Le entró una llamada de unos amigotes invitándola a la playa. Ella prefirió escaparse, salirse, ir a la playa. Entonces, y esto es verídico, y tampoco lo cuento para asustarlo, pero sí pasó. Ella dejó de congregarse, salió por una llamada, le esperaron afuera los amigos para la playa, salieron,
dieron una vuelta por la variante en Valencia, el carro volcó y el nietito, que era el nietito del pastor que estaba predicando, murió en el accidente. ¿Por qué? Todo por una bendita llamada para sacarte de tu lugar de bendición. Por eso que no hay mejor lugar seguro y no hay más lugar seguro que estar en este lugar, hermano. Dios te cuida, Dios te libra. ¿Cuántas muertes no están sucediendo en este momento? ¿O no? ¿Cuánta gente no está en una fiesta y por una cara mala que le vio a otros se están matando? Y usted está vivo en este lugar. Hermano, es un regalo de Dios estar aquí. Es una garantía de Dios. Eso es vida para su vida. Por eso, hermano, este es el lugar más seguro que puede haber en la tierra. Congregarse. Congregarnos nos va a poder. Si vamos a discipular una nación, tenemos que ser fuertes en el congregarnos. ¿Puede decir conmigo amén? Mira al vecino, dile, si vamos a discipular la nación, tenemos que ser fuertes en el congregarnos. Si vamos a discipular una nación, tenemos que ser fuertes en este quinto principio, que es el principio del trabajo. Diga conmigo, vamos a ser buenos trabajadores. Mira al vecino y dile, hay que ser buenos trabajadores. Usted y yo tenemos que trabajar diferente. Jesús dijo, si te piden 1 kilómetro o una milla, usted vaya 2. Entonces usted y yo tenemos que ser buenos trabajadores. Levante su mano. Hermano, tenemos que romper el ser malos trabajadores. ¿Sabe qué feo cuando nos viene a decir, apóstol, yo no puedo contratar gente de su congregación porque son mentirosos, porque esto, por lo otro? Pero qué bueno es cuando nos dicen, apóstol, deme gente suya para trabajar porque son los mejores. Así, hermanos, si vamos a discipular naciones, tenemos que ser buenos trabajadores. ¿Cómo era José? José era un excelente trabajador, hermano. José en la cárcel aprendió 70 idiomas, hermano, y eso no es cuento chino, eso lo manejó, 70 idiomas. José, mientras estuvo en la cárcel, fue el mejor preso que hubo en esa cárcel. Cuando salió, mientras todos estaban defraudando y estafando, él se mantuvo fiel. Hermano, ¿cómo fue Daniel? Un excelente trabajador. Los hijos de Dios tenemos que ser excelentes en las cosas que hacemos. Por eso, si usted va a pintar, pinte bien. Si usted va a planchar, planche bien. Si usted todo lo que vaya a hacer, hágalo bien. Porque, hermano, los hijos de Dios vamos a discipular esta nación siendo buenos trabajadores. La gente te ve, la gente te ve. Tú puedes decirle que eres cristiano, pero la gente ve tus acciones, cómo tú lo haces. Por eso haga así con su mano, diga conmigo, si voy a planchar, lo voy a hacer bien. A ver, si va a lavar un carro, a ver, haga que está lavando un carro, ¿cómo lo va a hacer? Si va a cocinar, ¿cómo lo va a hacer? Si va a pintar, haga así que está pintando, ¿cómo lo va a hacer? Todo lo que hagamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos, grítelo fuerte, dígalo, digamos, lo vamos a hacer bien. Aplauda fuerte al Señor. Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo bien. La palabra dice, has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los grandes estará. Entonces todo lo que hagamos tenemos que hacerlo bien, hermano. Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo con excelencia. Si vamos a servir, hay que hacerlo con excelencia, hermano, de tal manera que el gobierno, que los lugares de autoridad vengan a buscar nuestros gente de protocolo, porque todo lo que hacemos lo hacemos bien, ¿o no? Entonces no seamos flojos, rompa con la flojera. A ver, vuelve al vecino y le rompe con esa flojera, viejo, que te tienen que estar tirando de la cama para que te levanten. Pegado a la almohada y no, sino que usted y yo tenemos que ser buenos trabajadores. ¿Cómo vamos a hacer? Diga conmigo, buenos trabajadores. Entonces, si usted va a llegar a un lugar de autoridad, usted lo va a hacer bien. Si lo van a contratar en un lugar de autoridad, usted lo va a hacer bien. Usted, papá, lo va a hacer bien. Usted va a ser un ejemplo. Hermano, estamos cansados de ver gente que hace las cosas malas, terminan presos por hacer las cosas malas, por chanchurrio, por negocios turbios. Usted lo tiene que hacer bien. Usted va a ser transparente, usted va a hacer las cosas. Eso es lo que enseñó Juan Wesley. Juan Wesley enseñaba en el 1770 al 1790, Juan Wesley enseñaba a los ingleses a ser buenos trabajadores. De hecho, los primeros que iban a votar eran los cristianos, y Juan Wesley decía, no hacía servicio los domingos Juan Wesley, el día de las votaciones, porque los primeros en ir a votar eran los cristianos, y ellos eran buenos trabajadores. Ellos trabajaban bajo el principio de corandeo, que el ojo de Dios nos ve. Señores, el ojo de Dios nos ve. Ve cómo hacemos nuestro trabajo, porque hay gente que no recibe cosecha porque no está haciendo bien las cosas. Hacemos tarde, la hacemos como Caín tarde, andando el tiempo. Hermano, usted y yo tenemos que hacer las cosas bien, porque las hacemos no para el hombre, sino para el Señor. Colosenses dice, y todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, porque de Él tendremos recompensa. Yo que usted aplaudiría fuerte al Señor. Vamos, hágalo bien.
Si usted y yo tenemos que hacer bien las cosas, todo, todo. Si va a cocinar, ¿cómo lo va a hacer? Si va a planchar, ¿cómo lo va a hacer? Usted no puede andar planchando y este pedazo de camisa aquí quemando. No, hermano, así la va a quemar. Si va a cocinar y usted cocina con rabia, con bronca, otra vez cocinando esta comida, esta porquería, claro que le va a doler. Pero si usted dice, Padre, soy un chef extraordinario, qué sazón, dame la gracia, entonces usted va a ser millonario, porque toda la gente que hace bien las cosas, hermano, estará delante de los grandes, hermano, y los grandes pagan bien. Haga así con su mano, diga conmigo, pagan bien. La palabra dice, quita la lágrima de tus ojos. Vamos, levante su mano y reciba esta palabra, porque habrá buena paga para tu trabajo. Hermano, vamos a tener buena paga. Diga conmigo, buena paga. Si a usted no le están pagando bien, es porque no está haciendo bien las cosas. Pero si usted y yo hacemos bien las cosas, va a haber buena paga para nuestras vidas. Aplauda fuerte al Rey, grítelo y alabe al Señor. Vamos. ¿Cuántos van a discipular su nación para Dios? Vamos. Entonces, como vamos a discipular nuestra nación, hermano, tenemos que crecer y multiplicarnos. Diga conmigo, crecer y multiplicarnos. Usted tiene que desafiarse. Levante su mano y reciba. Este año 2014 usted tiene que pedirle al Señor la unción de crecimiento y multiplicación. Vamos, dígalo, vamos, hable con su Señor. Pídalo, dile, Señor, dame esa unción de crecimiento y multiplicación. Vamos, pídale al Señor. Aquí hay jóvenes, hermanos, que tienen muchos dones, muchos talentos. Tú tienes mucha unción de parte de Dios para evangelizar, ganar personas para el Señor. Evan Robert le pidió Escocia para Dios. Dijo, Señor, dame esta Escocia. Cierra la boca del infierno, hermano, en 250,000 personas se convirtieron en un año y medio en Escocia, porque hubo un hombre, Evan Robert, que le oró a Dios, que le pidió gran salvación. Se cerraban los bares, se cerraban los lugares de prostitución, porque, hermano, cuando hay gente que quiere hacer las cosas bien, Dios y el cielo está a su favor. Hay que pedirle esa unción al Señor. Allá en Valencia yo le estoy pidiendo, Señor, danos esa unción de crecimiento, hermano. No podemos ser un pequeño pueblo y feliz, tenemos que ser un gran pueblo, numeroso pueblo, porque vamos a multiplicarnos para traer gobierno y discipular la nación. ¿Puede decir conmigo amén? Entonces usted y yo tenemos que, hermanos, si vamos a discipular, tenemos que aprender el valor del congregarnos. Yo le doy gracias a Dios, hermano, que de pequeño mi padre siempre, yo tenía 6 años, tenía la edad, me sentaban en primera fila. Yo me recuerdo que era el que más duro cantaba cuando se cantaban canciones. Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, para así servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, sembraré en corazones de pie. No me acuerdo la preciosa semilla de Dios. Y cantaba, hermano. Me mandaban a callar porque era gritón. Ajá. Y con la pandereta, me acuerdo la pandereta. El ruido de la pandereta la tengo aquí metida en la cabeza. Gracias a Dios que no me volvió loco el ruido de la pandereta. Pero ahí, la guitarra de pequeño, hermano, el congregarnos. Nosotros tenemos que aprender a congregarnos. Esto no es un fastidio, esto es un deleite para nuestra vida. Tiene que ser un deleite, una alegría, la alabanza. Por eso todo lo que hacemos tenemos que hacer con alegría. La palabra dice, entrad por sus puertas con acción de gracia. Hermano, ¿cómo tenemos que entrar por ese lugar? Con gozo, con alegría. Como becerro en la manada, saltando con alegría. Hermano, en sus atrios con alabanza. Usted y yo tenemos que alabar. A ver, mueva su mano arriba conmigo. A ver, haga así. Con alegría, con gozo, hermano. Tiene que ser un deleite. Esto tiene que ser una rumba santa para nuestro Señor. Con alegría, hermano. Cero pasividad al alabar al Señor. Hermano, que los muebles queden ahí fijos, pero usted y yo tenemos que poner, la palabra dice, con cánticos te alabaré, con canciones nuevas, alzando las manos, con gritos, con palmadas, con alabanza. Lea todos los salmos, dice la palabra, con cánticos nuevos, con gritos, con alabanza, con salto, con pandero, con arpa, con júbilo, alabar a nuestro Señor. Hermano, es un deleite congregarse. Aleluya, es hermoso congregarse. Levante, porque allí envía bendición y Dios y vida eterna. En una oportunidad el apóstol Raúl está en un servicio y recibe una persona, le entrega las llaves de un carro y le dice, tome, apóstol, y le da la llave de un carro, y el apóstol le dice, ¿y esto qué es? Dice, apóstol, estoy sembrando un carro. Le dijo, este carro, ¿y qué carro es? Le dijo el apóstol. Es un Century, creo que era que año 98, me acuerdo, un Century. ¿Y estás seguro que lo vas a sembrar? Le dice el apóstol. Sí, apóstol, lo voy a sembrar por la palabra. Pero ¿estás seguro? Después no me lo vas a andar pidiendo. No, apóstol, aquí está el carro, tome, aquí están. Y los papeles, me tiene que dar los papeles, che. Entonces, también aquí, ahora se los traigo, apóstol. Entonces el apóstol dijo, este carro ya sé para quién es. Dijo, llamen. Y me voy a guardar el nombre porque usted,
llamen a tal persona, vente para aquí, corre. Voy a darle un nombre, hermano Ciro, cortico, para que usted no le decida todo lo demás, para que usted no ande averiguando por ahí. ¿Dónde está? Y se escuchó un silencio, hermano. Ciro, ¿dónde está? Y un silencio. No estaba. Llámelo, ¿dónde está? Lo llamaron y le respondió al apóstol que no podía venir, que estaba muy ocupado. Se perdió un carro. Y el apóstol dijo, listo, este carro es para otra persona. Y lo dio a otra persona. Por no estar congregado, por no entender el deleite del congregarse. Usted dice, lo que pasa es que es un hombre muy ocupado. Hermano, todos somos ocupados. Mire, yo estuve ahorita en la conferencia de Puerto de la Cruz. ¿Sabe quién estuvo todos los días? Estuvo congregado todos los días. El gobernador Carneiro, todos los días. Desde el día del inicio del evento, jueves de la noche, viernes en la mañana, sábado. Y esos son personas, dígame, es un gobernador, una persona ocupada. Todos los días recibiendo la palabra, uno de los días postrado ante la presencia del Señor. Dios lo habló, lo tiró por el piso, ahí adorando al Señor todos los días. Un día tuvo que volver a La Guaira para hacer algo, entonces fue en avión y regresó el mismo día en la noche para no perderse la palabra. El día domingo, cuando el apóstol termina de predicar, yo tomo una foto con él y digo, gobernador, vamos a tomar una foto. Y me tomo una foto, me dice, y cuando estaba tomando la foto me dice, qué palabra. De hecho, yo lo escuché el lunes cuando estaban ahí, el nuevo alcalde de ahí, él habló de las 3 cosas que el apóstol predicó el domingo anterior, sobre la humildad y sobre vivimos en un mundo egoísta, sobre la familia, todo ahí, porque hermano, es bueno y es bueno congregarse. No podemos, levante su mano, decirnos que somos somos la última Coca-Cola del desierto, que estamos súper ocupados. No, hermano, es un deleite congregar. Y porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Aleluya. Póngase pie un instante, alabe al Señor, dele gracias al Señor por estar en esta noche, en este lugar. Qué bueno estar en tu casa. Usted no sabe las bendiciones que Dios está derramando sobre su vida. Si Dios pudiese abrir tus ojos espirituales, tú podrías ver todo lo que Dios está derramando para ti en este momento. Pero la palabra cuando te habla que Él derramará sus bendiciones, hermano, Dios no da cosas malas, Dios da buenas cosas, Señor. Dios te puede estar dando en este momento la casa. Dios te puede estar derramando sobre tu vida el esposo, la esposa. Tú no sabes lo que Dios puede estar derramando, pero hay poder en el congregarnos, Señor. Aleluya, Señor, si vamos a discipular naciones, que podamos redimir, Señor, el valor de encontrarnos y de congregarnos contigo. Es un deleite, Señor. Es hermoso estar en tu presencia, Señor. Aleluya, Señor, si vamos a discipular naciones, Señor, que se nos revele el valor del buen trabajo, Señor, de hacer las cosas bien para ti, Señor. Aleluya, aleluya, porque no las hacemos para los hombres, como dice la palabra, sino para ti, Señor. Levante su alabanza al Rey un instante. Vamos, alabe al Señor. Aleluya, alaba a tu Señor, alaba a tu Señor. Rica bashata rabasata rabashata raba. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, aleluya, Señor. Alaba al Señor, vamos, alaba al Señor. Esto va a ser un fin de semana glorioso. Va a ser un fin de fin de año extraordinario para tu vida. Pero tienes que capturarlo hoy. Tienes que capturarlo hoy en esta noche. Aleluya, aleluya. Habla la lengua del Espíritu un instante. Alaba al Señor, vamos. Alaba al Señor. Es un desafío grande discipular la nación, pero si Dios no la pidió, si Dios nos mandó, es que sí lo vamos a poder hacer. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Rey, gracias, Padre. Gracias, Señor, gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Pon la mano en tu corazón. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque a esta altura del año, Señor, en esta fecha, Señor, ya navideñas para muchos, Señor, podemos estar hoy buscando tu rostro, Señor, desafiándonos en que podemos recibir algo más de ti, Señor. No despidiendo ya el año, porque todavía el año le quedan algunos días, algunas horas, Señor, y creemos que algo glorioso se puede derramar sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús.